Hay momentos en la vida en los que parece que nada se mueve. Empujas, esfuerzas, intentas, repites, corriges, y aún así sientes que la vida responde con lentitud, con resistencia o con un silencio que desespera. Crees que falta acción, que falta disciplina, que falta suerte, pero en realidad falta algo mucho más profundo. Falta la vibración correcta, porque la realidad no se ajusta a tu esfuerzo, se ajusta a la frecuencia que sostienes internamente. Esta es una de las enseñanzas más contundentes de Jacobo Greenberg. Tu realidad no está allá afuera, separada de ti. Es un campo perceptual que se organiza en función del estado de tu conciencia. Lo que significa que, aunque tú quieras que la vida avance, que los caminos se abran o que las oportunidades lleguen, si tu vibración está llena de tensión, miedo o contradicción, la realidad no puede alinearse con lo que pides, no porque te esté castigando, sino porque la vibración que emites es la instrucción que la realidad utiliza para tomar forma. En otras palabras, no es el deseo el que crea, es la frecuencia desde la que deseas. Ese pequeño detalle lo cambia todo. La mayoría vive intentando corregir lo externo, sin darse cuenta de que lo externo solo está obedeciendo a una señal interna. Intentan arreglar el mundo sin cambiar la vibración con la que lo observan. Intentan resolver situaciones sin modificar su estado emocional. Intentan avanzar mientras mantienen dentro de sí la misma tensión que los bloquea. Y así, aunque cambien de trabajo, de pareja, de país o de estrategias, el resultado se repite, porque la vibración que sostiene la realidad sigue siendo la misma. La realidad no es rígida, no es fija, no es un destino escrito, es un campo perceptual moldeable que responde momento a momento al estado en el que te encuentras. Cuando tu vibración está desordenada, todo se siente lento, pesado, fragmentado, pero cuando tu vibración se ordena, la vida empieza a moverse de una manera distinta, más fluida, más coherente, más precisa. Nada afuera. Cambiaste tú, y ese pequeño reajuste interno reorganiza el campo entero. En este video vas a comprender cuál es esa única cosa que debes cambiar para que tu realidad comience a alinearse contigo. No es tu trabajo, no es tu esfuerzo, no es tu motivación, es tu coherencia vibratoria, el estado interno desde el cual observas, deseas y te relacionas con el mundo. Cuando ese estado se corrige, el campo cuántico obedece, no porque sea mágico, sino porque siempre estuvo respondiendo a ti, solo que antes respondía a tu fragmentación y ahora puede responder a tu coherencia. Respira, porque lo que vas a descubrir transforma por completo la forma en la que entiendes tu realidad. Y cuando entiendes esto, la vida deja de ser lucha y empieza a ser respuesta. Sección 1. La realidad no es fija. Es un campo perceptual moldeado por tu vibración. Una de las ideas más revolucionarias de Jacobo Greenberg es que la realidad no existe como un objeto sólido e independiente que se mueve sin relacionarse contigo. Lo que llamas realidad no es una estructura fija ni un evento externo aislado. Es un campo perceptual, un entramado vibratorio que toma forma según la frecuencia con la que tu conciencia interactúa. Esto significa que no eres un espectador pasivo viviendo dentro de un mundo rígido, sino un punto de emisión vibratoria que participa activamente en la construcción de lo que percibe. Y aunque esto suene complejo, en la práctica es sencillo. La realidad no te muestra lo que es, te muestra lo que coincide con tu vibración dominante. Cuando tu vibración está llena de miedo, dudas o tensión, tu percepción se estrecha. Tu mente solo detecta obstáculos, problemas y posibilidades de pérdida. No porque eso sea lo único que existe, sino porque tu conciencia está filtrando la realidad desde un estado vibratorio contraído.
El campo no te puede mostrar oportunidades porque tú no estás vibrando apertura. No puede mostrar fluidez porque tú no estás vibrando calma. No puede mostrar abundancia porque tú estás vibrando carencia. El campo siempre refleja la frecuencia que sostienes, incluso cuando no eres consciente de ella. Por eso hay personas que, aun estando rodeadas de posibilidades, no pueden verlas. No es que no existan caminos, es que su vibración interna no les permite percibirlos. Su campo perceptual está organizado alrededor de su miedo, su urgencia o su sensación de insuficiencia. La realidad se vuelve un espejo que amplifica lo que sostienen por dentro. Y esta es la razón por la que, aunque cambien de trabajo, de país o de estrategia, terminan viviendo las mismas experiencias una y otra vez. Cambian el escenario, pero no cambian la vibración que organiza ese escenario. Lo contrario también es cierto. Cuando tu vibración se vuelve más coherente, estable y abierta, tu percepción se expande. Comienzas a notar caminos, personas, ideas y oportunidades que antes pasaban, desapercibidas. Nada nuevo apareció, simplemente ahora tienes la vibración para percibirlo. Lo que antes se veía complicado, ahora parece resoluble. Lo que antes generaba miedo, ahora genera claridad. Lo que antes parecía cerrado comienza a moverse. Esta expansión perceptual no ocurre por casualidad. Es un efecto directo del cambio vibratorio. Greenberg decía que la realidad no está afuera, está en la interacción, y esa interacción es vibratoria. El campo se organiza en torno a la señal que emites. Si esa señal es caos, la realidad se siente caótica. Si esa señal es orden, la realidad se siente organizada. Si esa señal es resistencia, la realidad se estanca. Si esa señal es coherencia, la realidad fluye. Nada de esto depende de suerte, destino o condiciones externas. Depende de la frecuencia desde la que observas el mundo. Aquí el oyente debe comprender algo que puede cambiarle la vida. La realidad no te define. Tú defines la realidad que puedes percibir, y cuando cambias tu vibración, cambias la forma en que el campo se acomoda alrededor de ti. Sección 2. El problema. La mayoría vibra desde tensión, urgencia y contradicción. La razón por la que la vida parece no moverse, por la que los caminos se sienten cerrados y por la que todo avanza lento, no es porque falten oportunidades, es porque falta coherencia vibratoria. La mayoría de las personas vive dentro de un estado interno que bloquea por completo la reorganización de la realidad. Y lo más profundo es que ese bloqueo ocurre de manera automática, sin que se den cuenta. Se despiertan tensos, respiran desde el pecho, avanzan desde la urgencia, piensan desde el miedo, desean desde la carencia. Y desde ese estado vibratorio, es imposible que el campo cuántico se reorganice a su favor, porque la señal que están enviando es la de un sistema en defensa, no la de un sistema en apertura. Greenberg explicaba que la conciencia fragmentada crea una percepción fragmentada. ¿Qué significa eso? Que cuando tus pensamientos van en una dirección, tus emociones en otra y tu cuerpo en una. Tercera, tu vibración se divide en múltiples frecuencias contradictorias. Quieres algo, pero sientes miedo. Pides claridad, pero vibras inseguridad. Deseas abundancia, pero tu cuerpo está tensado como si estuvieras en peligro. Esa contradicción interna es exactamente lo que impide que la realidad se ordene. No es mala suerte, ni destino, ni bloqueo externo. Es vibración mezclada.
El problema real es que hemos normalizado la tensión. Vivimos con el pecho apretado, con la mandíbula rígida, con la mente llena de pensamientos repetitivos y con una sensación constante de no estoy haciendo suficiente. Esa vibración se convierte en el terreno sobre el que se construye tu percepción diaria. Y si el terreno es tensión, el día se organiza alrededor de esa tensión. Las decisiones se vuelven más complicadas, las oportunidades se ven pequeñas, los problemas parecen más grandes y la vida toma un ritmo pesado, espeso, lento. No porque algo externo esté mal, sino porque la vibración interna no permite otra cosa. A esto se suma el estado de urgencia, que es uno de los bloqueos vibratorios más fuertes. La urgencia no. Es querer algo pronto. La urgencia es la sensación interna de que, si esto no pasa ya, algo malo va a ocurrir. Esa vibración es carencia disfrazada de acción. Es miedo disfrazado de productividad. Y cuando actúas desde urgencia, el campo recibe una señal clara. Falta algo, no hay suficiente, estoy incompleto. El campo cuántico solo responde a lo que sostienes, no a lo que deseas conscientemente. Si sostienes urgencia, recibirás más situaciones que refuercen esa urgencia. Otro problema profundo es el diálogo interno. La mayoría repite pensamientos de duda, escasez y miedo con tanta frecuencia que ya no los percibe. Operan como ruido de fondo, como un sistema automático que envía señales distorsionadas al campo. Pensamientos como no puedo, no me alcanza, me va a fallar, todo me cuesta, no sé cómo hacerlo, se convierten en vibración dominante. Y la realidad, fiel a su naturaleza, replica esa vibración en forma de experiencias que confirman esa narrativa interna. Pero el bloqueo más silencioso y al mismo tiempo el más profundo es la contradicción identitaria. Tu identidad es la vibración más estable que tienes. Puedes desear abundancia, pero si tu identidad está arraigada en la creencia de que tengo que luchar para merecer, tu vibración enviará esa señal. Puedes desear éxito, pero si tu identidad sostiene la idea de que no me lo merezco, el campo responderá a tu identidad, no a tu deseo. La realidad se organiza alrededor de lo que vibra tu identidad, no de lo que visualiza tu mente. Cuando tu vibración está dominada por tensión, urgencia, miedo o contradicción, es imposible que la realidad se reordene a tu favor. No porque el campo esté en tu contra, sino porque tu frecuencia interna está enviando señales mezcladas que el campo no puede convertir en un camino claro. El campo cuántico necesita una vibración coherente para reorganizar circunstancias, y la mayoría opera desde una vibración fragmentada. Aquí el oyente debe comprender una verdad esencial: la realidad no se bloquea sola. Tú la bloqueas cuando tu vibración está en conflicto, y hasta que ese conflicto interno no se resuelva, nada afuera podrá ordenarse. Sección 3. La única cosa que debes cambiar: tu estado de coherencia vibratoria. Aquí está la verdad central de todo este video, el punto donde la realidad comienza a reacomodarse de una manera que parece casi imposible hasta que lo experimentas. No necesitas cambiar tu esfuerzo, no necesitas cambiar tu estrategia, no necesitas cambiar tu disciplina. Lo que realmente transforma tu vida es cambiar tu coherencia vibratoria, el estado interno en el que tu pensamiento, tu emoción y tu identidad dejan de contradictirse. Esa es la única cosa que, cuando se ordena, reorganiza todo lo demás. Greenberg explicaba que la conciencia es como un campo electromagnético. Funciona correctamente cuando está sin interferencias. Pero cuando la mente piensa una cosa, el cuerpo siente otra y la emoción sostiene un miedo distinto, la vibración se divide. Y una vibración dividida no puede manifestar.
una realidad coherente. Puedes querer avanzar, pero si tu emoción sostiene duda, el campo responde a la duda. Puedes desear abundancia, pero si tu identidad sostiene carencia, el campo responde a la carencia. El campo cuántico siempre responde a la frecuencia dominante, no a la intención superficial. La coherencia vibratoria ocurre cuando tus tres niveles internos, pensamiento, emoción y cuerpo, dejan de enviarse señales opuestas. Es cuando tu mente deja de pelear con tus emociones, cuando tu cuerpo deja de vibrar defensa y cuando tu identidad deja de rechazar lo que pides. Es un estado interno de orden donde no estás dividido por dentro. Y cuando esa división desaparece, el campo finalmente recibe una señal clara, una señal que puede replicar. Esa claridad vibratoria es la que hace que la realidad se reordene. Cuando entras en coherencia vibratoria, la vida se siente diferente sin que hayas cambiado nada afuera. De repente, decisiones que antes te confundían se vuelven evidentes. Situaciones que antes te bloqueaban se destraban. Caminos que antes no veías se vuelven visibles. Esto no ocurre porque la realidad cambió mágicamente a tu favor, sino porque tu vibración dejó de interferir. La coherencia vibratoria elimina el sabotaje interno, quita ruido, quita tensión, quita contradicción. Y cuando eso desaparece, el campo cuántico tiene espacio para reorganizar la realidad de manera alineada con tu intención. Este estado no es emoción positiva exagerada, ni autosugestión, ni pensar intensamente en lo que quieres. La coherencia vibratoria es, sobre todo, un estado de neutralidad expansiva. Es sentirte internamente alineado, ligero, sin fricción. Es la sensación de que tu cuerpo no está en alerta, de que tu emoción no está presionada y de que tu mente no está en guerra consigo misma. Es un estado de estabilidad interna que no depende de lo que está pasando afuera, y es justo esa estabilidad la que envía la señal correcta al campo. Cuando cambias a este estado, la realidad se reorganiza porque dejas de enviar las señales mezcladas. Antes decías, quiero avanzar, pero vibrabas miedo. Ahora dices, estoy disponible, y vibras apertura. Antes deseabas claridad, pero vibrabas urgencia. Ahora deseas claridad y vibras presencia. Antes pedías abundancia, pero vibrabas insuficiencia. Ahora pides abundancia y vibras estabilidad interna. Y el campo cuántico responde a esa estabilidad, no a tus palabras. Lo más importante es entender que este es el único punto que realmente debes cambiar. No se trata de cambiar tus circunstancias, tus relaciones o tus metas externas. Es cambiar la frecuencia desde la cual estás observando y deseando esas cosas. Cuando lo interno se ordena, lo externo no tiene otra opción más que reordenarse. El campo siempre estaba listo. Tú eras quien estaba vibrando en conflicto. Aquí el oyente debe comprender una verdad profunda. Cuando entras en coherencia vibratoria, la realidad deja de resistirse y empieza a moverse sola. Es el punto donde lo imposible se vuelve posible, no porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú. Sección 4. El ejercicio para activar la coherencia que reordena tu realidad. Para activar la coherencia vibratoria no necesitas rituales complicados, ni afirmaciones repetidas, ni visualizar durante largos minutos. La coherencia no se logra desde el esfuerzo, se logra desde el orden interno. Se trata de ajustar los tres niveles de tu conciencia, mente, emoción y cuerpo, para que emitan una sola frecuencia, una señal limpia que el campo pueda replicar sin distorsión. Este ejercicio está diseñado para hacer exactamente eso. Es simple, profundo, y si lo haces con presencia, puede crear un cambio vibratorio inmediato. Paso 1.
Neutraliza tu mente con respiración consciente. El primer paso consiste en detener la inercia mental que genera contradicción. No tienes que vaciar tu mente ni eliminar tus pensamientos. Solo necesitas llevar tu atención a la respiración, sin modificarla. Observas cómo entra el aire. Observas cómo sale. Durante 10 o 15 segundos, solo eso. Esta simple acción calma el sistema nervioso, bájala. Tensión interna y desactiva la narrativa automática del miedo. Es el equivalente vibratorio a limpiar el terreno antes de sembrar algo nuevo. Greenberg explicaba que la conciencia solo puede reorganizar la realidad cuando no hay ruido. Y este paso elimina el ruido justo cuando iba a tomar control. Aquí estás creando neutralidad, un punto cero vibratorio donde la contradicción pierde fuerza. Paso 2. Observa la tensión sin luchar contra ella. El segundo paso es reconocer cualquier tensión que haya en tu cuerpo o en tus emociones. Puede ser un nudo en el estómago, un pensamiento insistente, una sensación de presión o un miedo silencioso. No trates de eliminarlo, no trates de cambiarlo, solo obsérvalo. La observación consciente disuelve la identificación y apaga la carga vibratoria que bloquea la coherencia. La mayoría se sabotea tratando de sentirse bien o intentando ocultar lo que realmente siente. Pero lo que niegas vibra más fuerte. Lo que observas pierde fuerza. Este paso permite que la emoción deje de interferir sin tener que forzar una emoción positiva. Es un ajuste vibratorio muy sutil, pero decisivo. Paso 3. Activa la apertura vibratoria con una sola pregunta interna. Este es uno de los puntos más importantes. En lugar de intentar cambiar tu emoción, abres tu vibración con una pregunta suave. ¿Y si esto fuera más sencillo de lo que creo? Esta pregunta no busca una respuesta lógica, busca abrir una posibilidad vibratoria. Es un gesto energético que mueve tu frecuencia de la contracción hacia la disponibilidad. La pregunta disuelve la rigidez de los pensamientos negativos y envía al campo una señal clara. Estás disponible para una realidad más fluida. Greenberg decía que la conciencia crea cuando está abierta, no cuando está tensa. Esta pregunta genera apertura sin esfuerzo, sin exageración emocional y sin necesidad de creer al 100% en nada. Solo necesitas permitir el espacio que se abre cuando la haces. Paso 4. Instala compatibilidad interna con una microsensación de estabilidad. El cuarto paso es el más sutil, pero también el más poderoso. Aquí no visualizas resultados, no imaginas escenarios, no inventas emociones. Solo vas a sentir por 2 o 3 segundos una microsensación de estabilidad interna. Puede ser un alivio muy leve en el pecho, una sensación de estar sostenido, un breve descanso en el estómago o simplemente la sensación de estoy bien por un instante. No busques exagerar la sensación. Lo importante no es la intensidad, sino la señal vibratoria. Le estás mostrando al campo que tu cuerpo ya no está vibrando peligro, que estás en un estado desde el cual sí puedes recibir. Esta estabilidad interna es el núcleo de la coherencia vibratoria. Cuando el cuerpo se siente estable, la emoción deja de contradecir la intención. Y cuando eso ocurre, tu estado interno deja de emitir señales mezcladas. El campo cuántico, por primera vez, recibe una frecuencia clara. Paso 5. Permite que la vibración se acomode sin intervenir. Después de completar los 4 pasos, no fuerces nada. Solo respira. Solo permanece un momento en ese estado. La coherencia vibratoria se activa cuando dejas de interferir, no cuando intentas intensificarla. La vibración se organiza sola cuando le quitas resistencia. En ese pequeño silencio interno es donde el campo comienza a reacomodarse.
Si repites este ejercicio diariamente, incluso una sola vez al día, notarás que tu vibración deja de estar dividida. Esa cohesión interna es la señal que permite que la realidad se ajuste a tu favor. Aquí debes comprender algo esencial. La coherencia vibratoria no es una emoción. Es un estado interno donde nada dentro de ti se está contradiciendo. Cuando entras ahí, la realidad no puede hacer otra cosa más que alinearse contigo. Sección 5. Señales de que la realidad comenzó a reordenarse a tu favor. Cuando activas la coherencia vibratoria, aunque sea por unos minutos, la realidad comienza a responder. No siempre de manera dramática o inmediata, pero sí de forma precisa, consistente y perceptible. Greenberg decía que la reorganización del campo no empieza afuera, empieza en la percepción. Por eso, las primeras señales no son cambios externos gigantescos, sino transformaciones internas que indican que tu vibración dejó de interferir y comenzó, por fin, a alinearse. Y cuando la vibración se alinea, la realidad no tiene otra opción más que reacomodarse. La primera señal, quizás la más evidente, es una calma que no depende de nada externo. No se trata de ausencia de problemas ni de recibir buenas noticias. Es una calma interna que aparece sin motivo. Es como si tu cuerpo se descomprimiera por dentro, como si tu respiración se volviera más profunda sin que la controles, como si la tensión habitual desapareciera. Esa calma vibratoria es la evidencia directa de que dejaste de emitir la frecuencia de defensa. Y cuando el cuerpo deja de vibrar peligro, la realidad deja de presentarte escenarios que confirmen ese peligro. La segunda señal es claridad espontánea en la mente. No es claridad racional ni resultado de pensar demasiado. Es una claridad que llega sola. Decisiones que antes parecían complicadas, ahora se sienten obvias. Situaciones que antes generaban confusión, ahora se ven con perspectiva. Incluso pensamientos repetitivos comienzan a perder fuerza, como si ya no tuvieran la misma autoridad sobre ti. Esta claridad es vibracional. Es el resultado de que la mente dejó de operar desde ansiedad y comenzó a operar desde coherencia. La tercera señal es el surgimiento de sincronías precisas. No tienen que ser espectaculares. A veces son mensajes que llegan en el momento justo, un comentario que te abre una posibilidad, una conversación inesperada que resuelve algo que habías estado pensando, una oportunidad pequeña pero exacta, un evento que parece casual pero que coincide de manera demasiado perfecta con tu intención interna. Estas sincronías son la forma en que el campo cuántico te muestra que ya está respondiendo. Son el primer movimiento externo de una vibración que se reorganizó. La cuarta señal es una disminución evidente del esfuerzo. No es que dejes de actuar, sino que la acción deja de sentirse pesada. Las cosas fluyen más rápido. Las tareas se vuelven menos rígidas. Situaciones que antes se trababan ahora avanzan. Sientes que la vida te acompaña, no que te empuja hacia atrás. Este flujo es una consecuencia directa de que tu vibración ya no está emitiendo señales contradictorias. El campo deja de reflejar fricción cuando tú dejas de vibrarla. La quinta señal es una sensación interna de que estás en el camino correcto, incluso si aún no tienes todas las respuestas. Es una certeza profunda, silenciosa, sin emocionarte demasiado, sin ansiedad. No sabes exactamente por qué, pero sientes que algo está empezando a encajar. Esta sensación es un indicador de que tu identidad dejó de rechazar lo que deseas. Cuando la identidad se vuelve compatible con el resultado, el cuerpo lo siente de inmediato, antes de que la mente lo entienda. La sexta señal aparece en forma de ideas útiles que no provienen del esfuerzo mental, sino de intuición, soluciones que antes no veías, caminos que no habías considerado, decisiones que de pronto se sienten evidentes.
La intuición solo funciona cuando la vibración está en coherencia. Cuando la vibración está en tensión, la intuición se ahoga en el ruido. Esta claridad intuitiva es prueba de que tu campo perceptual se expandió. La séptima señal, y quizás la más tangible, es movimiento externo concreto en tu vida. Puede ser un ingreso inesperado, una propuesta, una oportunidad laboral, un desbloqueo administrativo, una respuesta afirmativa, un acercamiento, una coincidencia económica, una conexión importante. No importa el tamaño del movimiento, lo que importa es que antes no ocurría y ahora sí. Este movimiento externo es la evidencia final de que tu vibración ya está organizando la materia, las circunstancias y los caminos. Lo importante es entender que todas estas señales no son casualidad. Son manifestaciones directas de una vibración ordenada. Son la prueba de que la realidad se reordena cuando tú cambias la única cosa que realmente importa: tu coherencia interna. Aquí el oyente debe comprender una verdad transformadora. La realidad no se reordena por suerte, se reordena porque, por primera vez, dejaste de enviarla hacia afuera un estado interno en conflicto. Cuando tú te ordenas, el campo entero se acomoda. Quiero que tomes un momento para sentir lo que acaba de ocurrir dentro de ti mientras escuchabas este contenido. Tal vez notaste una calma distinta, una claridad más amplia o una sensación interna de alivio. Tal vez sentiste que había algo en estas palabras que tu conciencia ya conocía, como si una parte de ti hubiera estado esperando escuchar esto desde hace mucho tiempo. Eso no es coincidencia. Esa sensación es tu vibración reorganizándose. Es tu sistema interno recordando que la realidad nunca estuvo en tu contra. Solo estaba respondiendo a la señal que tú mismo estabas emitiendo sin darte cuenta. Durante años, quizás toda tu vida, pensaste que la realidad era rígida, que los caminos dependían de factores externos, de suerte, de destino, de esfuerzo desmedido. Creíste que para avanzar tenías que luchar, que para recibir tenías que sufrir, que para lograr algo tenías que demostrar que lo merecías. Pero Greenberg nos mostró algo mucho más profundo. La realidad no funciona desde la fuerza, sino desde la correspondencia vibratoria. Y todo este tiempo la realidad te estaba diciendo sí, pero tu vibración interna estaba diciendo no. Ese era el conflicto. Ese era el bloqueo. Esa era la barrera invisible que te mantenía sintiendo que nada cambiaba. Lo transformador es que ahora ya lo entiendes. Ya viste que la única cosa que verdaderamente debes cambiar no es afuera, es dentro. La coherencia vibratoria, el estado desde el cual piensas, sientes y percibes. Ese estado, cuando está alineado, cuando deja de enviarse señales contradictorias, abre caminos que llevaban años cerrados. La vida en realidad no necesitaba que fueras más fuerte, ni más disciplinado, ni más perfecto. Solo necesitaba que dejaras de vibrar desde el miedo y empezaras a vibrar desde la estabilidad interna. Lo demás, el campo cuántico lo acomoda. Quiero que guardes esta idea muy presente. Cuando tú cambias tu estado interno, la realidad comienza a moverse sola. No porque cambió lo externo, sino porque cambiaste tú. Y la realidad, inevitablemente, tuvo que seguirte. A partir de hoy, ya no eres la persona que creía que la vida estaba fuera de su control. A partir de hoy, entiendes que tu vibración es el sistema operativo de tu realidad. Y cuando ese sistema se ordena, la vida se vuelve más fluida, más clara, más sincronizada. No tienes que forzar nada, no tienes que apresurarte, no tienes que demostrar. Solo tienes que entrar una y otra vez en ese estado interno donde tu mente, tu emoción y tu cuerpo dejan de contradecirse. Ese es tu punto de poder, ese es tu acceso al campo, ese es el lugar donde la realidad se reordena a tu favor.
Gracias por quedarte hasta el final. Si estás escuchando estas palabras, significa que tu conciencia ya dio un paso importante. No un paso de esfuerzo, un paso de reconocimiento. Reconociste que la realidad no era un muro enfrente de ti, sino un reflejo de tu vibración interna. Reconociste que no estabas bloqueado por falta de capacidad, sino por exceso de tensión. Reconociste que no necesitabas cambiar al mundo, sino cambiar la forma en que tu energía se relaciona con él. Y ese reconocimiento, aunque parezca simple, es el comienzo de una transformación real. Lo más valioso que puedes llevarte de este video no es una técnica ni una frase inspiradora, sino una comprensión profunda. La realidad se mueve cuando tu vibración deja de estar en conflicto, cuando tu cuerpo deja de vibrar defensa, cuando tu emoción deja de sostener carencia, cuando tu mente deja de repetir las mismas historias que te limitan. Entonces el campo cuántico, sin resistencia, sin retraso y sin esfuerzo, comienza a reacomodarse. La vida te muestra caminos que siempre estuvieron ahí, pero que no podías ver. Las oportunidades dejan de escaparse porque tu vibración ya no la rechaza. Las situaciones se alinean porque dejaste de generar ruido interno. Quiero que recuerdes esto. No tienes que vivir en coherencia perfecta todo el día. No tienes que ser una versión ideal de ti mismo. Solo tienes que regresar a este estado cada vez que te sientas fragmentado, cada vez que notes tensión, cada vez que la urgencia te quiera dominar, cada vez que el miedo intente tomar el control. Regresa a la neutralidad, a la apertura, a la estabilidad interna. Hazlo con suavidad, sin presión. Es un entrenamiento vibratorio que tu conciencia aprende muy rápido cuando lo practicas con honestidad. Si este mensaje resonó contigo de alguna manera, si sentiste calma, claridad o un pequeño movimiento interno, te invito a quedarte en este canal. Aquí exploramos la conciencia, el campo cuántico, el poder de la mente y la vibración desde una perspectiva profunda, seria y transformadora. Cada video está diseñado para acompañarte en ese proceso de reorganizar tu realidad desde adentro, para que dejes de empujar la vida y empieces a permitirla. Gracias por tu tiempo, gracias por tu presencia y gracias por darte este espacio. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cuando tú te ordenas por dentro, la realidad no tiene opción. Se ordena contigo.